Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Es un placer, un gusto saludarte, bendecirte, orar por tu vida, traer una palabra de aliento a tu vida, una palabra que hoy creo que Dios nos está perfeccionando, nos está llevando a niveles de fe con mucho cuidado. Creo que Dios está tratando con su pueblo hoy día y por eso le doy gracias a Dios por esta palabra que está poniendo en mi corazón, que considero que es una palabra que nos va a ayudar a alinearnos en la fe, a buscar ese poder de Dios en nosotros y que opere a través de nosotros. Bendito sea el Señor. Le doy gracias a Dios también por Vida TV, este canal que nos ayuda a esparcir la semilla del Espíritu, de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Pues el título de hoy es La perseverancia y la paciencia. La perseverancia y la paciencia. ¿Sabe? Conocemos todo lo que está pasando en el mundo y le pido al Espíritu Santo que me ayude a exponer esta palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú, Señor, que sea el poder de tu Espíritu ayudándome a establecer lo que tú me has puesto en mi corazón con tu sabiduría, con tu inteligencia, con tu poder y tu autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía que el mundo entero está viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Miramos a nuestro alrededor y vemos que de acuerdo a las escrituras, son tiempos de dolores. Tiempos de dolores. Apocalipsis habla de los principios de dolores. Y unos creen y otros dicen que no hemos llegado y que esta generación no va a llegar. Pero yo creo con todo mi corazón que estamos en esas señales, que estamos viviendo esas señales, porque las sazones que estamos viviendo nos da a entender, nos deja saber que son tiempos de principios de dolores. Todas las escrituras hablan de este tiempo y creo que Dios en este mundo que está convulso, donde la muerte, la destrucción está por doquier, por donde quiera que miramos, la naturaleza por un lado, el propio hombre por el otro, entre guerras, rumores de guerra, terremotos, cuántas cosas, ciclones, estas vaguadas que están pasando que dejan los pueblos inundados en agua. Entonces estamos viendo que esto es parte de esta tribulación, de este principio de dolores, no tribulación, sino principio de dolores que está previsto, que está profetizado en la Biblia. Y todo es a causa de la proliferación del pecado. Si vamos a Génesis, nos damos cuenta que cuando Dios decidió destruir la tierra y todo lo que en ella había creado era por la proliferación del pecado. Y vemos cada trato de Dios con el pueblo, con el hombre, y ha sido por la proliferación del pecado. Y el mundo está convulso, el mundo está perdido en ese pecado y lo sabemos. No vamos a detallar ahora lo que está pasando con el homosexualismo, ni con los pedófilos, ni con... No. Vamos ni la instrucción que están tratando de traer, de adoctrinar a nuestros hijos en la escuela, ni la destrucción que pasa en las escuelas, drogas en un daycare que matan niños, cuántas cosas no estamos viviendo. Y esto no es en los Estados Unidos, esto es a nivel internacional, a nivel mundial. Y yo creo con todo mi corazón que Dios quiere preparar a su remanente. Hay un remanente que no claudica, hay un remanente que ante todas estas cosas que nos rodean no se debilita, no retrocede, al contrario, está alerta y apercibido. Y ese remanente es el tiempo de prepararse bien. Estamos en el tiempo donde Dios quiere capacitar, preparar
empoderar a ese remanente. Y tú y yo podemos ser de ese remanente. Es tiempo de prepararse bien en el espíritu, de alinearnos bien para confrontar las demandas del mundo y la en obediencia a Dios, para confrontar este pecado, esta proliferación del pecado, sin que nosotros desmayemos y caigamos en las tentaciones del diablo. Y hay dos elementos indispensables en cuanto a lo que nosotros tenemos que prepararnos, en cuanto a lo que Dios pone en nuestras vidas, y es la paciencia y la perseverancia. La paciencia y la perseverancia son los brazos de la fe. Escuche bien, lo voy a repetir. La paciencia y la perseverancia son los brazos de la fe. La paciencia y la perseverancia. Mientras unos se enojan con Dios porque hacen oraciones y Dios no responde, o la respuesta de Dios es no, pues se impacientan, enojan con Dios, retroceden. Así es que vemos tantas cosas y tantos hijos de Dios que en este momento, en lugar de mantenerse firmes, creyendo, pacientes, perseverando en la fe del Hijo de Dios, en las promesas, pues nos damos cuenta que cuando oran y algo Dios no responde, o la respuesta de Dios es no, se enojan con Dios y se apartan de los caminos del Señor. Eso lo vemos constantemente. Y creo que este es el momento donde Dios está llamando a su pueblo a que se prepare bien, porque vienen tiempos más difíciles que los que hemos vivido. Si el año 2020 fue un año que marcó la historia en destrucción y muerte, yo quiero que usted esté preparado, porque el año 24 están diciendo los grandes profetas, no yo, pero yo le puedo decir que lo percibo en mi espíritu también, que viene un tremendo tiempo donde va a haber más muerte, más destrucción, más caos financiero, y el pueblo de Dios debe de estar apercibido. El pueblo de Dios debe de estar preparado. Es tiempo de prepararnos, de capacitarnos, de afianzarnos a la fe. Y quiero leer esta palabra. Hebreos 10 del 35 al 39, el Espíritu Santo nos da un consejo. Hebreos 10, 35 al 39, y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así es que nosotros estamos viendo que necesitamos tener confianza, y para tener confianza necesitamos conocer las promesas, permanecer creyendo sin debilitarnos, sin enojarnos, sin desesperarnos. Es cuestión de fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene y actúa y nos fortalece cuando nosotros tenemos la palabra revelada a nuestro espíritu, porque el evangelio no se vive por conocimiento, se vive por revelación. Cuando tenemos esa revelación y nos mantenemos con confianza delante del trono de Dios, sin enfocarnos en la circunstancia que nos rodea, entonces Dios nos da un galardón. Mire qué precioso es nuestro Dios. Ese Dios al que tú y yo servimos, que está atento a nuestras oraciones, porque es el Dios que escucha y responde, es el Dios que nos capacita, también nos da un galardón, nos paga por confiar en Él, nos da un regalo por confiar en Él, porque es necesaria la paciencia, dice. Sin paciencia
Sin perseverancia nos debilitamos, nos desesperamos y salimos del propósito y nos perdemos el tiempo perfecto de Dios, porque Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Dice la Biblia que hay en Eclesiastés capítulo 3, hay un tiempo para todo, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Así es que este es el tiempo donde nosotros tenemos que sembrar en nuestro espíritu para cosechar del espíritu la fe. Porque es por medio de la fe. Es por medio de la fe, estar creyendo sin debilitarnos, sin enojarnos, sin retroceder, es cuestión de fe. La Biblia nos muestra un ejemplo clave de perseverancia y paciencia, y está en Lucas 18, en aquella viuda que venía todos los días a un juez injusto, un juez que no creía en Dios ni creía en los hombres, era un hombre vulgar, un hombre del mundo, pero ella tenía que venir porque era el juez, era el único que podía resolver la situación que ella estaba confrontando en ese momento, y ella no se enfocó ni siquiera que era un hombre que no era de Dios. Ella sabía que era el que tenía que responderle. Insistía, insistía, insistía. Y dice la palabra que aquel juez dijo, esta viuda tanto me ha fastidiado la vida que por su perseverancia la voy a atender. Y dice que el juez le hizo justicia. Pero en este mismo capítulo 18, del 7 al 8, Jesucristo dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? Es decir, que aquella viuda venía constantemente a buscar de aquel hombre malvado para que le hiciera justicia. Cuánto más si nosotros perseveramos en fe delante del altar de Dios con acción de gracias, como dice el apóstol Pablo, que no te afanes por nada, sino que sean conocidas todas tus peticiones delante del altar de Dios con acción de gracias. ¿Se tardará en respondernos el Señor? Les digo que pronto les hará justicia, dice Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? La paciencia y la perseverancia son los brazos de la fe. Cuando tenemos una fe firme, nos mantenemos pacientes y somos constantes en la oración, perseveramos en la oración, porque sabemos que servimos a un Dios que es capaz de hacer lo que seas capaz de creer, porque la perseverancia y la paciencia, como decía, son los brazos de la fe que nos ayudan a esperar en paz y traen la bendición. Nos ayuda a hacer descender de lo espiritual a lo natural, las promesas, las respuestas que estamos buscando delante de Dios. Así es que la fe hará fácil el asunto. No, no, no. No dice que lo hará fácil. Dios no ha prometido que será fácil, pero dice que será posible. No será fácil, pero será posible, porque la fe simplemente nos ayuda a través de la paciencia y la perseverancia. Veremos la mano de Dios obrar en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Mateo 9:23 dice que al que cree todas las cosas le son posibles. Así es que Dios va a hacer lo que tú seas capaz de creer. Dios va a mantenerse firme en su promesa cuando tú te mantengas firme en la fe. Porque fiel es el que prometió. Él tiene el medidor en su mano. Fiel es el que prometió, pero él tiene un medidor en su mano, así como el termómetro mide la temperatura de un cuerpo físico. El Espíritu Santo mide la fe, y este termómetro espiritual se llama paciencia y perseverancia. Lo voy a repetir. Fiel es el que prometió, pero él tiene un medidor en su mano. Así como el termómetro mide la temperatura de un cuerpo físico, el Espíritu Santo mide la fe, y este termómetro espiritual se llama paciencia y perseverancia. Y a su vez estos elementos constituyen, como decía, los brazos de la fe. Hay un termómetro que está midiendo tu fe.
Hay un termómetro que no desmaya. Dios no duerme. Él está midiendo, Él está observando desde los cielos. Dice que sus ojos miran toda la tierra, observan toda la tierra. Dice su palabra que Él no puede ser burlado. Él conoce la intención de tu corazón. Así es que nosotros tenemos que venir a Dios en esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él nos va a dar un galardón por buscarnos. Él nos ayuda. Estamos clamando a ese Dios que escucha y responde y que ve nuestra perseverancia. En Santiago, el apóstol Santiago nos da la clave para mantenernos activos sin fluctuar en la fe. Activos sin fluctuar en la fe. Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra. Porque hay muchos conocedores, pero pocos hacedores. Pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué lindo es el Señor. Como creyentes estamos llamados a tomar una acción correspondiente a lo que hemos creído. Hay una acción, Dios está esperando, Dios tiene el termómetro alistado para ver tu perseverancia, para ver tu paciencia, para ver cuánto tú vienes delante de Él y le traes a memoria su palabra, sus promesas. Esto es un problema de fe, es un problema de paciencia y perseverancia. Estamos llamados a hacer una acción correspondiente a lo que hemos creído, y esa acción es mantenerte firme en una promesa. Mire, Dios habló a mi espíritu hace 10 años, Estoy hace 20 años orando por mi hijo, para que venga a los pies de Cristo. Y hace 10 años Dios me dio una palabra. En el libro de Malaquías, capítulo 3, el Señor me dio una palabra y me dijo, el ángel que estás buscando pronto llegará y lo lavará como jabón de lavadores y lo limpiará de toda la inmundicia, y él traerá ofrenda agradable a Jehová. ¿Sabe algo? Yo todos los días de mi vida veo a mi hijo sirviendo por fe. Yo todos los días de mi vida, cuando veo a un muchacho subirse a un altar trajeado y predicando la palabra de Dios, digo, ahí está mi hijo, predicando la palabra de Dios, porque tú dijiste, Señor, que el ángel de Jehová llegará repentinamente, súbitamente llegará el ángel de Jehová. ¿Y quién podrá soportar su presencia? Por mucho que él esté alejado, yo lo veo cerca por medio de la fe. Por mucho que él dude, no, que lo vea en destrucción de él mismo, que lo vea en una condición deplorable delante de Dios, pero por mi fe, no me permito dudar. Y le digo a la duda, diablo mentiroso, te vas de mi mente, porque yo sé que fiel es el que prometió. Y Dios dijo, y repito todo lo que el Señor ha dicho a mi espíritu. Así es que termino dándole gracias a Dios, porque sé que tú lo tienes en tus manos. Hay que hacer una acción correspondiente a los que hemos creído, a la promesa que Dios ha puesto en tu corazón. Tengo la certeza que llegará, y en esta tierra de los vivientes lo veré servir al Dios Altísimo, porque Él lo prometió. Así es que no le permito al enemigo que ponga un pensamiento de duda en mi mente. Él lo puede poner, pero estoy alerta. Inmediatamente le digo, diablo mentiroso, te equivocaste. Yo sé que fiel es el que prometió. ¿Y qué hago? Perseverar, paciente en fe, porque sé que todo tiene su tiempo debajo del sol. A su tiempo, no al mío, llegará. Santiago 1, 2 y 4 nos da otro consejo y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas. Tremendo, ¿eh? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia
su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. ¿Sabe? El diablo sabe que si pierdes el gozo te debilitas, porque el gozo es la fortaleza del Señor en ti. ¿Sabe usted que Hebreos capítulo 12 en el verso 2 me enseña que Jesús soportó la cruz por el gozo que había puesto Dios en él? Había un poder sobrenatural que había sido sembrado en el corazón de Jesús y había sido el gozo. Y el gozo está hoy en ti y en mí por medio de ese sello del Espíritu Santo que hizo un depósito del gozo del Señor en tu vida. Así es que el apóstol Pablo Santiago nos está enseñando y nos está diciendo: tengan por sumo gozo, manténganse en el gozo perfecto de Dios para que puedan resistir el día malo. Manténganse firme, manténganse perseverante, siendo pacientes, porque la prueba va a producir paciencia. Mire lo que dice en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia, el fruto del Espíritu, la fe, la paciencia, el dominio propio para perseverar. Todos son fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, si yo no tengo una relación con Dios, si yo no tengo una intimidad con el Espíritu y con las promesas del Señor, ¿cómo voy a poder perseverar? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que les falte cosa alguno. El diablo sabe que si tú y yo perdemos el gozo, él nos debilita y nos debilitamos en la fe. Por tanto, la fuerza espiritual disminuye la fuerza espiritual, nos debilitamos y por eso es que hay muchos que pierden el gozo, no se pueden mantener firmes, no se mantienen estableciendo la palabra, se enfocan en la circunstancia, mas no se enfocan en la promesa y se apartan del Señor. Los ves que pueden caer en depresión, problemas con perturbación de espíritus y cuántas cosas el diablo puede traer cuando él te roba el gozo del Señor. Por eso es que Nehemías le decía al pueblo cuando estaban subiendo los muros, reconstruyendo los muros de Jerusalén: no permitan que nada les robe el gozo del Señor. No permitan que nada les robe el gozo del Señor, porque el gozo del Señor tu fortaleza es. Habían gentes que estaban criticándolos y diciendo, Tobías y Sanballat, dice que los criticaban y le decía: este muro que están levantando, pasa un conejo y lo tira. Pero ellos sabían que ellos estaban construyendo bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo. Tú y yo sabemos las promesas que Dios nos ha dado. Así es que si nosotros nos mantenemos firmes en esa promesa, tendremos el poder, tendremos la sabiduría de ser pacientes y perseverantes hasta que llegue el tiempo perfecto de Dios para darnos el bien que esperamos. Conclusión de este tema, hermanos míos: es indispensable el meditar en las escrituras del Señor. Si tú quieres mantener tu fe, si tú quieres mantenerte siendo paciente y perseverante para que esa fe se mantenga sin claudicar, necesitamos meditar en las escrituras para que queden guardadas en nuestro corazón. Y esto me ayudará y te ayudará para mantenerte perseverante y tener la paciencia siempre, sin mirar atrás. Es necesario, Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando meditamos en la palabra de Dios, esa palabra queda guardada en tu corazón y dice la palabra que el trabajo del Espíritu, uno de los trabajos del Espíritu Santo es traerte a memoria lo que tú has aprendido. Así es que si somos pacientes y perseverantes, el Espíritu Santo se encarga de traerte a memoria lo que tú has aprendido
El Espíritu Santo se encarga de darte nuevas fuerzas cada día. El Espíritu Santo se encarga de que tu fe no desmaye, de que tu paciencia y tu perseverancia, Él está ahí para ayudarte y darte la mano día y noche. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro maestro, Él es todo para ti, pero perseveras, te mantienes firme, meditas en la palabra, para que esa palabra corra como ríos de agua viva en tu interior, para que de tu mente produzca pensamientos de fe, de bien y no de mal. Es necesario meditar, es necesario, se hace indispensable en este tiempo donde la maldad se prolifera cada vez más, donde el dolor, la destrucción cada vez nos ataca más por todas partes. Es necesario, hermanos míos, mantenernos en la meditación de la Escritura y en una intimidad con Dios para ser fortalecidos en Él. Recuerde que Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Así es que oro al Espíritu Santo que sea el que nos mueva el corazón, nos provoque día y noche a buscar la presencia de Dios, a meditar en la palabra de Dios, para que pueda quedar hecha rema en nuestros corazones, quede revelada a nuestro espíritu y sea la espada de nuestro espíritu en todo momento, para que la paciencia y la perseverancia se mantengan firmes en mi espíritu y mi fe, y yo pueda levantar el escudo de la fe constantemente. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.